El monstruo de los Andes, el mayor asesino en serie de la historia, y aún se desconoce su paradero. ¿Quién puede dudar que somos en gran medida producto de las experiencias que atravesamos durante nuestra infancia? ¿O acaso hay quienes nacen con la maldad en el alma y la crueldad encuentra la manera de salir de su ser sin remedio? Pedro Alonso Pérez es para muchos el mayor asesino en serie de la historia. Con más de 300 asesinatos cometidos en 3 países, el hombre confesó que su mayor placer lo experimentaba al momento de apretar el cuello de sus jóvenes víctimas hasta que sentía que se les iba la vida. Y aseguró además que si salía de prisión estaba seguro de que volvería a asesinar. Su paradero es desconocido desde hace más de 23 años. Hola a todos, mi nombre es Héctor. Y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un hogar de maltrato. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Ipiales, departamento de Nariño, en Colombia. Pasó gran parte de su infancia en El Espinal, un poblado del departamento de Tolima, a unos 100 kilómetros de Bogotá. Era el séptimo de un total de 3 hermanos. Nació durante una época conocida como la violencia en el país suramericano, un periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 muertes. La madre, Benilda, era prostituta y ejercía su oficio en su propia casa. Era una mujer problemática y agresiva que sometió al niño a golpes y castigos brutales. El padre, Megdardo Reyes, fue acribillado a balazos 6 meses antes de que Pedro naciera. La madre contó que era un niño inquieto, al que le gustaba escaparse del colegio para pasar tiempo con el encargado de matar las vacas y cerdos en las fincas del pueblo. Pedro Alonso tuvo una infancia marcada por la violencia y los abusos. Según vecinos, Belinda apenas se hacía cargo de sus hijos y constantemente golpeaba a Pedro con una escoba. En 1957, cuando tenía 9 años, su madre lo sorprendió intentando abusar sexualmente de su hermana menor, lo que hizo que la mujer lo echara de su casa tras quemarle los pies con una vela. Ella llegó a decir de Pedro: «Él es un hijo malo y yo no tengo la culpa de que haya salido así». El niño vivió entonces en la calle, donde las drogas y el abuso sexual lo marcaron de por vida. Una vez, un anciano con promesas de rescatarlo lo invitó a vivir con él. La pesadilla siguió su curso, ya que Pedro era golpeado y violado con frecuencia y permanecía atado como un animal. Al poco tiempo, el niño Pedro logró escapar de esa vivienda y emprendió su viaje hacia Bogotá. Las calles de la capital colombiana se convirtieron en su único hogar. En ese escenario tosco y agrio, participó en peleas de cuchillos con otros niños y jóvenes en situación de calle. Habitó en edificios abandonados y rebuscó comida en la basura. Durante el día, se escondía donde nadie pudiera encontrarlo, y tan solo salía de forma esporádica a buscar comida entre la basura. En ese escenario, oscuro para cualquiera y más para un niño, conoció distintas drogas que también lo esclavizaron. Desde la pega y la marihuana hasta el bazuco, la pasta de base de cocaína y la propia cocaína. Cuando tenía 12 años, una pareja de estadounidenses lo conoció y decidió adoptarlo. Parecía que le cambiaba la vida y un camino distinto se abría para él. Tenía una nueva familia, un hogar, un colegio y amigos. Nada podía ir mal, hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él. Los miedos lo invaden nuevamente y Pedro decidió huir tras robar dinero de la oficina del colegio. Regresó a las calles y desde ese momento la delincuencia fue su único modus vivendi.
Por un tiempo buscó trabajo, pero nunca consiguió nada debido a su nula experiencia laboral y su escasa formación académica. Entonces comenzó a vivir de pequeños hurtos. Fue detenido frecuentemente por la policía, pero al ser menor de edad y con delitos de poca gravedad, era puesto en libertad tras recibir grandes palizas como escarmiento. De esta manera, Pedro Alonso se aproximó al crimen como forma de vida y se convirtió en un experto ladrón de autos. Tenía gran habilidad para ese crimen y hasta era admirado por novatos y muy solicitado por quienes controlan el negocio. Sin embargo, en 1969, con 21 años de edad, cae detenido y condenado a 7 años de prisión por hurto. Durante esos años de presidio, fue torturado y violado por 3 reclusos en reiteradas ocasiones. Un día, decidió no ser una víctima nunca más. Construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión y degolló a sus agresores. Se convirtió en un asesino y, según reveló más tarde, fue entonces cuando experimentó por primera vez el placer de matar. Por esos crímenes, solo le sumaron 2 años más a su condena. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¿Y cuál puede ser el verdadero amor del ser humano? Con amor. Crímenes en 3 países. A su salida de prisión en 1978, Pedro Alonso López arrancó el ciclo de asesinatos que lo convertiría en uno de los criminales más aberrantes de la historia. El rastro de sangre y dolor que dejó López empezó el 14 de diciembre de 1979 en Espinal. Su primera víctima tenía 12 años. Pedro Alonso extendió su estela de crimen por 3 países de la región andina: Colombia, Perú y Ecuador. En su historial, se responsabiliza de la muerte de más de 300 niñas, la mayoría de comunidades indígenas, poblaciones vulnerables y de escasos recursos económicos. Lo prefería así para no despertar sospechas ni posibilidades reales de recibir castigo. El hombre se iba caminando de pueblo en pueblo y en cada uno se hacía pasar por un vendedor ambulante o una persona perdida para no levantar sospechas. Atraía a las niñas engañándolas con regalos hasta llevarlas a lugares apartados. Luego, abusaba de ellas, las estrangulaba y dormía abrazado a los cadáveres. En algunos casos, incluso abusó de los cuerpos sin vida. Al día siguiente, las enterraba en tumbas poco profundas y seguía su camino. Las autoridades no fueron capaces de conectar los numerosos casos que surgían con otros, con lo cual el monstruo de los Andes desarrolló una estrategia que lo hacía inalcanzable por la justicia. Su primera parada, después de Colombia, fue Perú, donde, según sus propias confesiones, atacó y asesinó a al menos 100 niñas. El hombre las buscaba entre comunidades indígenas locales de mayor vulnerabilidad, con lo cual era más sencillo salir impune. En el sur de Perú, emprendió su periplo criminal secuestrando y matando niñas de entre 9 y 12 años que vivían en la región de Ayacucho. Escogía poblados indígenas, la mayoría ubicados en las zonas más apartadas. Allí seleccionaba a sus víctimas y a plena luz del día les ofrecía regalos o trabajo para llevarlas con él. Una vez alejados y en algún paraje desolador, Pedro comenzaba su ritual. Tras violarlas, las asfixiaba con sus propias manos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Me gustaba ver cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero, confesó luego en dependencias policiales. En una oportunidad, fue capturado por un grupo de habitantes de un clan de la región de Ayacucho, en el centro-sur de Perú, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad. La turba lo desnudó, ató y golpeó, y posteriormente decidieron enterrarlo vivo. Lo pusieron bajo tierra, con la arena hasta el cuello, y lo cubrieron de miel con la intención de que lo devoraran las hormigas. Finalmente, una misionera intercedió y logró que lo liberaran para entregarlo a las autoridades.
Pero las investigaciones no avanzaron y el gobierno lo deporta a Ecuador, donde el sujeto logra escapar. La captura. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue en aumento en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía atribuyó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas. Jamás pensaron en un asesino en serie. Pero todo cambió cuando en abril de 1980 se produjo una gran inundación en Ambato, Ecuador, que causó la desaparición de cientos de personas. Las labores de rescate incluyeron la verificación de los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas que habían desaparecido antes del evento natural y que habían sido enterradas para ocultar sus cuerpos. Este hecho conmocionó a la sociedad ecuatoriana y generó una ola de terror entre padres. Días después, Pedro Alonso daría un paso en falso que le costaría caro. Carvina Poveda, una mujer de Ambato, estaba comprando en el supermercado local con su hija María, de 12 años de edad. Tras un buen rato observando a madre e hija, el hombre cargó a la niña y emprendió la huida intentando raptarla. Carvina gritó fuertemente pidiendo ayuda para detener al sujeto que trataba de salir del supermercado con su hija en brazos. Testigos acudieron pronto a socorrer a la niña y capturaron al monstruo de los Andes antes de que subiera al auto y lograra escapar. Con una tranquilidad impresionante, Pedro, entonces con 32 años, esperó a la policía y fue llevado a la comisaría. Las autoridades rápidamente lo relacionaron con los 4 cadáveres encontrados. Durante los interrogatorios, que se extendieron por varios días, el hombre permaneció en silencio. Entonces, los detectives deciden que uno de ellos se hiciera pasar por un sacerdote. La policía buscaba que el religioso se ganara la confianza del sospechoso para que éste reconociera sus crímenes. La estrategia fue exitosa y Pedro Alonso hizo confesiones abominables al capitán Córdoba, quien actuó como agente encubierto y se hizo pasar por el padre Córdoba Gudino. Con mucha habilidad, el policía logró hacerse amigo del asesino y conseguir su confianza y con ella las confesiones de sus horrendos crímenes. Puso al fin a los ojos de las autoridades las evidencias de los actos delictivos que necesitaban los investigadores. Pedro confesó entonces que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. El criminal dijo con total desparpajo que prefería actuar en Ecuador ya que las víctimas eran más dóciles, confiadas e inocentes. Culpó de su cruel obra a su infancia abusiva y de maltrato. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera, reveló a los detectives. Dijo que buscaba a sus víctimas a la luz del día y tras abusar de ellas, las estrangulaba mirándolas a los ojos. Pasaba la noche con ellas y al día siguiente las enterraba. Dice que eran sus muñequitas. Las visitaba y charlaba con ellas como en una fiesta, pero luego, como no se podían mover, se aburría e iba a buscar nuevas víctimas. Andaba por los mercados buscando chicas que, según dijo, tuvieran una apariencia de inocencia y de belleza. Se hacía pasar por vendedor ambulante o una persona perdida para presentarse como una persona inofensiva. Luego, la seguía durante 2 o 3 días, buscando el momento en que se quedaran solas, para atacar y conducirlas bajo engaño a un paraje solitario donde pudiera actuar a sus anchas sin temor a ser capturado. El temible hallazgo. Pedro Alonso llevó a la policía a los lugares donde yacían los cuerpos que él mismo enterró en distintas zonas de Ecuador. Una caravana policial siguió las indicaciones del criminal hasta llegar a un área apartada en Ambato, donde descubrieron 53 cadáveres de entre 8 y 12 años. Llegaron en total a 28 sitios donde habría enterrado a sus víctimas, pero no en todos hallaron restos. Finalmente, sumaron 57 cuerpos asesinados. Si bien Pedro mantuvo siempre la confesión de haber acabado con la vida de 110 víctimas en el país.
Un director policial, Vencedor Lascano, dijo en aquel momento: si alguien se confiesa como autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice. Y remató: pienso que su estimación de 300 es muy baja. En 1980, Pedro Alonso López fue declarado culpable del delito de asesinato múltiple y fue sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador para ese entonces. Fue recluido durante 2 años en la prisión de Ambato y luego pasó al penal García Moreno. Allí formó parte del pabellón B, concedido para violadores y asesinos. Entonces pasó sus días de forma solitaria, fumando bazuco, escribiendo en un diario y grabando monedas con la cara de Jesús en un lado y la del diablo en el otro. Cumplió 14 de los 16 años debido a su buen comportamiento. Al salir en libertad, el pueblo ecuatoriano estaba indignado e incluso hubo manifestaciones pidiendo aumentar la pena máxima en el país. Apenas una hora después de su liberación, fue detenido por ser extranjero y no tener la documentación en regla. Fue deportado a Colombia, cuyas autoridades habían presentado un pedido de extradición por petición de un juzgado en El Espinal, Tolima. Sobre el nombre pesaba una orden de captura por haber violado y asesinado a 11 víctimas, niñas y niños, a finales de la década de 1970. El criminal regresó así a su país, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico, ya que se consideraba inimputable por sus trastornos mentales. Esto quiere decir que las autoridades consideraron que al momento de cometer los hechos, el criminal no sabía lo que estaba haciendo. En esos casos, lo que busca el sistema judicial es la rehabilitación del enfermo y no su castigo, por lo que el tiempo que pase en el centro psiquiátrico no depende del crimen cometido, sino de lo que tarde en recuperarse. Tras pasar 4 años en un establecimiento psiquiátrico de Colombia, los especialistas lo declararon rehabilitado. Le impusieron una fianza de $50, la obligación de un tratamiento psiquiátrico y una presentación mensual ante la autoridad judicial. Los responsables no tomaron en cuenta que, en alguna de sus confesiones, el monstruo de los Andes llegó a decir: «El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión». Algunos especialistas recalcan que los psicópatas, como es el caso de Pedro Alonso, jamás pueden rehabilitarse. Una vez en libertad condicional, en 1998, el monstruo de los Andes simplemente desapareció. Un año después de su liberación, el 22 de septiembre de 1999, el hombre, ya de 51 años y con una apariencia descuidada y varias arrugas en el rostro, acudió a una sede de la Registraduría Nacional en Bogotá para reclamar su nuevo documento de identidad. Nunca más se le volvió a ver. Psicópata y manipulador. López afirmaba que sus asesinatos habían sido una venganza por el abuso en manada que sufrió en prisión y por el maltrato de su madre. El investigador criminalista del FBI, Robert Ressler, describió al monstruo de los Andes dentro de un patrón de asesinos múltiples que se relaciona con obsesiones relacionadas con sus madres. El hilo común parece ser el evento sexual, madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo lo sabe. Los hijos de prostitutas son los prototipos más probables, si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. Explicó. Una investigación de la Universidad del Rosario en Colombia coincide en que el maltrato de la madre desencadenó en Pedro Alonso un odio hacia las mujeres y un deseo de violentarlas. El hombre convirtió a las niñas en su objetivo del mal porque sabía que podía ejercer poder sobre ellas. Expertos describen a este asesino serial como incapaz de sentir empatía por sus víctimas, un mentiroso patológico, egocéntrico, que se sobrevalora a sí mismo y piensa que los demás son objetos que puede manipular para su propio beneficio. Lo calificaron como un asesino de corte psicopático y con una inteligencia superior, que le permitió dejar muy poca evidencia que pudiera ser rastreada.
Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia y con gran habilidad para la manipulación y el engaño. Para el psicólogo y perfilador criminal Edwin Olaya, los eventos de abuso, sumados a su posible psicopatía, habrían despertado en Pedro Alonso una compulsión por el homicidio. La muerte se convirtió en el medio para satisfacer muchos de los deseos violentos que se remontan a su niñez. Expertos en psicología forense explican que dentro del perfil de Pedro Alonso hay ausencia de remordimiento y que además el criminal no consideraba la prisión como un castigo. Además, las experiencias traumáticas de su infancia pudieron haber cultivado en él una sensación constante de persecución que lo impulsa a destruir al otro por su propia autoconservación. Hasta el presente se desconoce su paradero. Para algunos, familiares de sus numerosas víctimas tomaron la decisión de hacer justicia por su cuenta y presumen que fue ejecutado ilegalmente. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre, por el contrario, dice estar segura de que se mantiene con vida. Asegura que siempre que alguien cercano ha fallecido, logra entrar en contacto con su espíritu, y esto no ha ocurrido con Pedro. Belinda López de Castañeda es la última persona que da fe de algún contacto con el temible asesino. Según la mujer, el monstruo de los Andes se presentó en su casa y le dijo que se arrodillara ante él, pues le echaría la bendición. Luego le pidió dinero, y como la mujer no tenía, vendió una silla y una pequeña cama. El hombre se retiró con lo obtenido y la madre nunca más supo de él. En 2002, la Interpol publicó una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes entre su modus operandi y el asesinato de una niña en El Espinal. Y en 2012 se reportó el trámite por un crimen similar en Tunja. En ambos homicidios, el asesino siguió la misma metodología que el monstruo de los Andes. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.